Empecemos el siguiente video con una consigna. ¿Cuánto da esta operación? Pausa el video si es necesario y calculalo. ¿Ya tenés el resultado? ¿Te dio 200? Vamos a verificarlo. 7 más 85 me da 92. 92 más 3 me da 95. 95 más 105 me da 200. Ya sé que estás pensando, ¿no lo calculaste de esta manera? Lo más probable es que hayas hecho 7 más 3 por un lado, que da 10. 85 más 105, que da 190. 190 más 10 da 200. Lo interesante acá es observar que los dos caminos llevan a 200. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué yo puedo hacer dos caminos diferentes y llegar a 200? De hecho, podría haber usado un tercer camino, como por ejemplo 105 más 3, que da 108, más 85, que da 193, más 7, que da 200. Es decir, no importa el camino que use, el resultado es 200. Lo que vamos a ver en este video es por qué ocurre esto y si ocurre también en otras operaciones. La respuesta a por qué el orden en el que calculo las sumas no cambia el resultado está relacionado con las propiedades de la adición. Recuerden que adición es el nombre de la operación, mientras que suma es el resultado de la adición. A su vez, la palabra propiedades en este caso es sinónimo de características. ¿Qué características cumple la adición? Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero, en la adición se cumple la propiedad conmutativa. Conmutar en este caso se refiere a intercambiar o cambiar de lugar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si sumamos, por ejemplo, 5 más 3, nos da 8, y si sumamos 3 más 5, también nos da 8. Es decir, que el orden de los términos no altera la suma. Recuerden que la suma es el resultado. Como la propiedad no depende del 5 y del 3, sino que se cumple para cualquier número natural, solemos escribirla en lenguaje matemático de la siguiente manera. A más B es lo mismo que B más A, donde A y B son naturales. Luego tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice que al sumar varios números, no importa la forma en la que asocies esos números, el resultado va a ser siempre el mismo. Es decir, no importa si yo empiezo asociando primero el 1 con el 3, para que me dé 4 más 4, 8, o si, por el contrario, empiezo asociando el 3 con el 4. Primero, el 3 con el 4 me da 7, 7 más 1, 8. Esta propiedad lo que nos está diciendo es que no importa el orden en el que calcules las adiciones. Podés empezar por la primera y después pasar a la segunda, o podés empezar por la segunda y terminar con la primera, y el resultado va a ser el mismo. Esta propiedad tampoco depende de los números 1, 3 y 4, sino que se cumple para cualquiera 3 naturales. Por lo tanto, la generalizamos así. A más B más C, sumados primeros A y B y el resultado C, da lo mismo que A más el resultado de B más C, donde A, B y C son naturales. La tercera propiedad se llama propiedad de neutro y establece que en la adición hay un elemento que es el neutro. El elemento neutro es el 0. La propiedad establece que si a un número natural cualquiera, por ejemplo al 3, le sumas 0 por la derecha o por la izquierda, en ambos casos 3 más 0 y 0 más 3 terminan dando 3. Esta propiedad no depende del 3, sino que a cualquier número natural que le sumes 0, por la izquierda o por la derecha, el resultado va a ser el propio valor A, siendo A un número natural. La pregunta es entonces, ¿cómo se relacionan estas propiedades con la suma que hicimos al principio? Queríamos calcular 7 más 85 más 3 más 105. ¿Se acuerdan que dijimos que se podía sumar 7 más 3 por un lado y 85 más 105 por otro? Vamos a ver cómo es que las propiedades nos permiten calcular esto por un lado y esto por otro. En primer lugar, puedo aplicar la propiedad conmutativa para intercambiar estos dos números. En lugar de escribir 85 más 3, puedo escribir 3 más 85.
La propiedad asegura que este resultado da lo mismo que este. A continuación, voy a aplicar la propiedad asociativa, que dice que puedo asociar los términos de la forma que yo quiero. O dicho de otra manera, puedo calcular las tres adiciones en el orden que quiera. Entonces, voy a empezar por esta, voy a seguir por esta, y voy a terminar con esta. Así que entonces, el resultado de la primera adición, o sea, la suma, es 10. El resultado de la segunda adición que voy a hacer es 190. Y el resultado de la tercera adición que voy a hacer es 200. En este caso la propiedad de neutro la voy a dejar de lado porque no la usamos. Las propiedades explican entonces por qué en presencia de varias adiciones tenemos total libertad para sumar como querramos. Podemos asociar los términos que querramos, no importa que estén pegados o que estén separados, y podemos además calcular cada adición en el orden que querramos. Podemos empezar por la última, seguir por la primera y terminar por la del medio, o hacerlo de izquierda a derecha, o el orden que querramos. Ahora bien, ¿se cumplen las propiedades en la sustracción? Recuerden que al resultado de la sustracción le llamamos diferencia. Veamos si la propiedad conmutativa se cumple. 7 menos 3. ¿Es lo mismo que 3 menos 7? 7 menos 3, el resultado, o sea, la diferencia, también se le llama la resta, es 4. Mientras que la diferencia entre 3 y menos 7, o sea, hacer 3 menos 7, da menos 4. Por lo tanto, no es lo mismo 3 menos 7 que 7 menos 3. En este caso, el orden en el que restamos sí cambia la diferencia. Así que no se cumple la propiedad conmutativa. Veamos si se cumple la propiedad asociativa. Quiero calcular 10 menos 5 menos 2. Entonces, ¿es lo mismo empezar por la primera resta que empezar por la segunda resta? Si empiezo por la primera resta, el resultado es 5 menos 2, 3. Si empiezo por la segunda resta, 5 menos 2 da 3, y 10 menos 3 da 7. Por lo tanto, no dan igual, o sea que no es lo mismo empezar por la primera resta que empezar por la segunda. Así que la propiedad asociativa tampoco se cumple. Voy a aclarar una cosa. La forma correcta de calcular la operación 10 menos 5 menos 2, si es que no hay paréntesis, es empezando por la primera operación. Primero esta y segundo esta. Es decir, si no hay paréntesis, lo correcto es calcular entonces de izquierda a derecha. ¿Qué tal la propiedad de neutro? En la adición el 0 era neutro porque si a un número le sumaba 0 por la izquierda o por la derecha, el resultado era el mismo. Bien, pero ¿qué pasa si en lugar de sumar, resto? 3 menos 0. ¿Es lo mismo que 0 menos 3? Bueno, mientras que 3 menos 0 da 3, 0 menos 3, si tengo 0 y me sacan 3, quedo debiendo 3, o sea, 0 menos 3 da menos 3, por lo tanto, no es lo mismo. O sea que tampoco se cumple la propiedad de neutro, porque para ser neutro tiene que funcionar por la izquierda y por la derecha. En este caso, 3 menos 0 sí da 3, pero 0 menos 3 da menos 3. Así que tampoco hay propiedad de neutro. ¿Qué significa entonces que ninguna de las tres propiedades se cumpla en la sustracción? Significa que en presencia de restas tengo que tener mucho cuidado con cómo procedo. No tengo total libertad como si fueran todas sumas. Por ejemplo, si tengo 10 menos 5 más 3, entonces es lo mismo si empiezo por acá que si empiezo por acá. Bueno, veamos. Si empiezo por la primera operación que aparece, que es la sustracción, 10 menos 5 me da 5. 5 más 3 me da 8. Si empiezo por la segunda operación que aparece, que en este caso es la adición, 5 más 3 me da 8 y 10 menos 8 me da 2. Entonces no llegué al mismo resultado. Entonces, ¿cuál es el resultado correcto? ¿Cuál es la forma correcta de calcular esta operación? Lo correcto entonces es, como ya dijimos antes, hacerlas de izquierda a derecha. Primero 10 menos 5, queda 5, y segundo la segunda que aparece, que es una suma. 5 más 3 queda 8. Así que el resultado correcto de esta operación es 8.